Buenos días. Hoy continuaremos con el análisis del caso real de ingeniería civil. Hoy exploraremos la relación entre la resistencia del suelo y el riesgo de colapso de un edificio, además de cómo se puede aplicar pruebas de hipótesis y análisis de correlación para entender estos fenómenos. Para empezar, definiremos qué es una prueba de hipótesis y su utilidad. En estadística, una prueba de hipótesis permite determinar si existe suficiente evidencia para apoyar o rechazar una afirmación sobre una relación entre variables. En nuestro caso, queremos investigar si la resistencia del suelo influye en la probabilidad de colapso de un edificio. Inicialmente, hemos formulado dos hipótesis. Para esto, la hipótesis nula, denominada como H0, que indica que no existe una relación significativa entre la resistencia del suelo y el colapso del edificio, y la hipótesis alternativa, denominada H1, donde existe una relación significativa entre la resistencia del suelo y el colapso de un edificio. Para evaluar nuestras hipótesis, utilizamos un diseño completamente al azar y una prueba ANOVA. Esta prueba estadística nos ayuda a ver si existen diferencias significativas entre las variables analizadas, en este caso, la resistencia del suelo en distintos niveles. Los resultados mostraron que la resistencia del suelo tiene un efecto significativo en la probabilidad del colapso del edificio. Esto significa que debemos rechazar la hipótesis nula, H0, y aceptar la alternativa. La resistencia del suelo es entonces un factor relevante para la estabilidad estructural. Y al observar esta relación significativa, se puede inferir que una menor resistencia podría incrementar el riesgo del colapso. Como recomendación al análisis, podemos decir que además de la resistencia del suelo, es posible que otros factores como el tipo de suelo, contenido de húmedo y estratificación también afectan el riesgo del colapso. Sería valioso considerarlos en estudios futuros para obtener una comprensión más completa de todos los factores que pueden contribuir al colapso estructural. Ahora pasaremos al análisis de correlación. Una correlación nos permite evaluar la relación entre dos variables y saber si al cambiar una, cambia también la otra. En este caso, analizaremos la relación entre la resistencia del suelo y la profundidad del nivel freático. Calculamos el coeficiente de correlación obtenido en un valor de 0.91. Esto indica una correlación positiva y fuerte entre ambas variables. A mayor resistencia del suelo, mayor es la profundidad del nivel freático. Para validar que esta correlación es significativa, realizaremos una prueba de hipótesis. Nuevamente, establecemos una hipótesis nula y en este caso, que no hay correlación significativa entre la resistencia del suelo y la profundidad del nivel freático. Los resultados de la prueba nos indican que existe suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula y que confirma que hay una relación significativa. Posteriormente realizamos el gráfico de dispersión, donde se evidencia la relación entre la resistencia del suelo y la profundidad del nivel freático. Y basándonos en la gráfica, podemos concluir que existe una correlación positiva entre la resistencia del suelo y la profundidad del nivel freático. Esto significa que, en general, a mayor resistencia del suelo, mayor será la profundidad a la que se encontrará el nivel freático. Sin embargo, es importante recordar que esta relación no es perfecta y que otros factores como el tipo de suelo, contenido de humedad, estratificación del suelo, etcétera, podría influir en la variabilidad de los datos. En otro análisis estudiamos la relación entre la magnitud de un terremoto y el número de réplicas. Aquí calculamos el coeficiente de correlación, obteniendo un valor de 0.71, lo que indica una correlación positiva moderada. Al aplicar una prueba de hipótesis para evaluar esta correlación, encontramos que no existe suficiente evidencia para concluir que esta relación sea estadísticamente significativa al 5% del nivel de confianza. Esto quiere decir que aunque hay tendencias positivas, no podemos afirmar que esta relación sea significativa en nuestro análisis. Posteriormente, realizamos el gráfico de dispersión de magnitud versus el número de réplicas, concluyendo que al realizar la prueba de hipótesis con un nivel de significancia del 5% y de 3 grados de libertad, obtenemos un valor T calculado de 1.73.
el cual es menor que el valor crítico de 3,18. Esto significa que no rechazamos la hipótesis nula, es decir, que no hay suficiente evidencia estadística para concluir que exista una correlación significativa entre la magnitud de los terremotos y el número de réplicas en los datos proporcionados. Y aunque la relación entre la magnitud y el número de réplicas muestra una tendencia positiva, la prueba de correlación indica que no hay evidencia suficiente para afirmar que esta relación es significativa. Por lo tanto, según los datos dados, nos podemos concluir que existe una correlación significativa entre la magnitud de los terremotos y el número de réplicas en esta muestra específica. En conclusión, el análisis mostró que la resistencia del suelo tiene una relación significativa con la probabilidad de colapso de un edificio y con la profundidad del nivel freático. Por otro lado, aunque existe una tendencia positiva entre la magnitud de un terremoto y el número de réplicas, esta no es estadísticamente significativa. Estos análisis estadísticos nos ayudan a entender la importancia de ciertos factores en problemas reales y a tomar decisiones informadas en ingeniería civil. Realmente observamos las referencias de libros y fórmulas utilizadas para el análisis. Muchas gracias a todos. Recuerden que además de los factores estudiados, otros aspectos como el tipo de suelo o la humedad también son relevantes en la estabilidad de estructuras. Hasta la próxima.